Contador Carlos María Vallejo Ripoll, la historia de una institución que tiene mucho para contar, que tiene mucho recorrido, es interesante que lo pueda compartir con la gente. ¿Cuándo empieza esa historia? Esa historia empieza en el año 1975, cuando surgió la idea de que se estaba por construir la represa de Igaraví, que era un hecho inminente y había que hacerlo de inmediato. Entonces se formó una comisión entre la Universidad Nacional del Noreste, la Universidad Nacional de Misiones, el Instituto Nacional de Ciencia y Técnica Hídrica, las comisiones locales de la costa del Uruguay, y entonces nosotros elaboramos en ese sentido, empezamos a hablar de qué forma lo teníamos que definir. Entonces ahí surgió la idea, primer punto. Segundo punto, no sé si la comunidad acá desconoce que estuvo un equipo interdisciplinario con los mejores técnicos que tiene, tenía en ese momento, Israel. Se hizo un convenio con la embajada y trabajaron acá un año y medio para localizar la zona más pobre de la provincia, para localizar, y aparte de eso, para dejar sus directivas en el siguiente sentido, lo que habría que hacer, cómo habría que organizar las cosas. Así nace de alguna manera una especie de centro de estudios que tiene que... Así nació el centro de estudios. Entonces nosotros fuimos, tan es así que yo le quiero y puedo demostrar de que cuando a mí me tocó dar una conferencia en la Universidad Federal de Santa María, porque yo di clase varias veces allá, resulta de que yo me iba con una propuesta de trazar un tercer eje de desarrollo que pase en el medio de la zona central de Brasil y de la Argentina, y entonces de que, al otro día salió publicado en los diarios y yo tengo todos los recortes de todas las participaciones que nosotros hemos tenido. ¿En qué momento considera, contador, que ese centro de estudios tenía la necesidad de convertirse en algo institucionalmente más importante, y cuál es el momento en el que toman la decisión de que esto termine siendo una fundación? Bueno, la fundación en primer lugar tiene dueño, no tiene socio. El dueño soy yo. Y aparte de eso, no tenemos financiamiento externo, ni subsidio, ni tenemos ningún tipo de ayuda. Lo hacemos con nuestros propios recursos. Y tenemos el único personal, lo tenemos como monotributista, no tenemos problemas ni con renta ni con la AFIP. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros escribimos, pasamos limpio. Los libros esos están hechos todos ahí. ¿Te das cuenta? Y entonces resulta de que a nosotros eso nos posibilita una serie de cosas que son interesantes, no deja de ser una idea que sale de lo común, porque lo que sí estamos respaldados por un grupo de consultores externos que son amigos nuestros y de primer nivel, que cuando queremos nosotros, casualmente lo necesitamos, lo buscamos. ¿Cuál le parece que son los objetivos más destacados que vale la pena conocer de la Fundación? ¿Cuáles son un poco los ejes donde le ponen más energía? Nosotros, el eje que le ponemos más energía, que Corrientes salga adelante, con equidad, y aparte de equidad, resulta de que le permita a la gente vivir decorosamente. Entonces, ese es el único objetivo nuestro, y difundir toda la tarea que realizamos a través de publicaciones y participación en distintos foros, porque no queremos participar en seminarios, porque el seminario supone un adoctrinamiento y nosotros tenemos independencia de criterio. Entonces debatimos el fundamento del foro, discutimos las ideas y en función de eso vamos incorporando lo mejor de cada una de las cosas. ¿Cuál le parece que, si tuviese que hacer hoy un análisis de lo que está pasando en Corrientes, son los pilares centrales del desarrollo, a lo que usted considera que hay que ponerle más esfuerzo, hay que ponerle más dedicación? ¿Cuáles son los temas de los que hay que ocuparse para
que Corrientes se convierta en una provincia con posibilidad de desarrollo real? Bueno, primero lo que necesitamos nosotros es saber lo que tenemos. Si no nos enseñan en la escuela, no nos enseñan en ningún lado, entonces, porque no figura en los planes de enseñanza, resulta que lo que tenemos que hacer, y eso es lo que hicimos, el mérito nuestro, es ni bien estudiamos y nos dimos cuenta que necesitábamos nosotros formular un plan provincial para el desarrollo de la provincia de Corrientes, estudiamos cuidadosamente la metodología y de las 3 o 4 alternativas que teníamos, el informe FODA casualmente elegimos porque era el más conocido y el que más se iba a entender. Incluso tenemos en el libro incluido un ensayo de lo que nos parecía que era Corrientes. O sea, el relevamiento es fundamental. El conocimiento de la provincia es fundamental. Pero el conocimiento ciudad por ciudad, y aparte ciudad por ciudad, tenemos que conocer, en primer lugar, que Corrientes tiene una posición privilegiada. Y tiene una posición privilegiada no solo desde el punto de vista del acuífero guaraní, de ser el corazón de la Cuenca del Plata, el Tratado de la Cuenca del Plata. Tenemos también los esteros de Libera, que tienen 1.300.000 hectáreas, y entonces sobre la base de esos elementos nosotros creemos que tiene una ubicación privilegiada. Y aparte de eso, resulta que somos límite, una de las pocas provincias, hay 2 en el país, una Salta y otra nosotros, que somos límite con 3 países diferentes. Entonces nos tocó a nosotros participar en la elaboración de los acuerdos primero bilaterales con cada uno de los países que nosotros somos frontera. Tan es así que en el año 85, cuando se reúnen Alfonsín y Sarney, ellos decidieron mejorar los lazos de cooperación para transformarlo en la voluntad de crecer juntos. Porque en esa época existía, en la época de los militares, existía la hipótesis de conflicto. Estábamos peleados con nuestros vecinos. Entonces, tan es así que en el año 85 se juntan Argentina y Brasil y dicen, vamos a juntarnos los dos y vamos a ver cómo lo incorporamos a lo que nos están provocando esa cizaña que eran el Uruguay y era el Paraguay. Entonces, ¿qué es lo que pasó? De que recién en el 91 se constituye el Mercosur y que se firma, yo estuve presente en la ciudad de Asunción, en el Banco Central. En estos libros que usted nos ha obsequiado tan generosamente, hay muchas páginas que despliegan pormenorizadamente este contenido. Para mí me gustaría que usted de alguna manera nos dé su opinión sobre cuál es la explicación de por qué una provincia como Corrientes, que tiene tantos recursos, que tiene tantas riquezas naturales, no ha conseguido finalmente despegar y salir de esa situación en la que todavía muchos nos ubican como una provincia de las más pobres del país. Y es muy sencillo, no estamos capacitados. Nosotros en este momento siempre vivimos en función de los intereses de Buenos Aires, de la época de la Confederación, de que la única salida de las exportaciones era el puerto de Buenos Aires, y que en ese sentido hay que acordarse que los primeros que se rebelaron ante eso, no sé si ustedes saben quién fue, que fue don Víctor Navaja Centeno, porque antes estaba en la zona de la influencia del puerto de Buenos Aires, estaban las industrias. Entonces se armó una rebelión, diríamos, para que las industrias estén en los lugares de producción. Y el que encabezó ese movimiento fue don Víctor Navaja Centeno, el dueño del establecimiento de Las Marías. En ese sentido, contador, para ser optimista y pensar que Corrientes realmente puede dar un giro, tomar una bisagra, un camino hacia el desarrollo, ¿qué está faltando en la clase política correntina hacer? ¿Qué les falta comprender para que esto realmente se convierta en parte de la agenda cotidiana? Pero es muy sencillo. Acá hay que estudiar las cosas, porque nosotros partimos también de un problema. El siglo XX tiene una formación intelectual enciclopedista y el siglo XXI es casualmente un siglo de realizaciones que a nosotros no nos prepararon para enfrentar este nuevo siglo de que ya se preveía, porque si nosotros
vimos cuando bajaban, como se llaman los astronautas de Estados Unidos, y ponían la bandera en la luna y todas esas cosas, a nosotros nadie nos hizo pensar en función de futuro, sino nos hizo pensar en lo mismo. Todos ustedes estudiaron en el mismo libro de texto o distintos autores, donde no salíamos de que Cornelio Saavedra era el de la primera junta, el otro era así, pero nadie nos alertó de que nos estábamos por enfrentar a un mundo totalmente diferente, que era del día a día. Acá las cosas cambian todos los días a una velocidad fantástica. Y cuando salimos ahí, nos encontramos que no estamos preparados y totalmente desorientados. Contador Carlos María Vallejo Ripoll, nos faltará oportunidad para que nos pongamos pormenorizadamente a analizar cada uno de los aspectos que en realidad merecen mucha atención para poder ir al fondo de la cuestión.